alabanza Bendito Jesús. Por ti es mi amor, sin tu temor, mi pueblo confiar. Bendito Jesús, yo puedo escuchar tu voz de sanidad. Hasta por mi ser. Rey sobre todo. La siguiente alabanza, ábrenos los cielos. Hermanos, estamos en este lugar con el deseo de adorar al Señor. Y Él solamente es el que puede abrir los cielos y llenarnos. Quizá en el pasado, algunos de nosotros, por tradición, por costumbre, cada domingo asistir a una iglesia. Pero hoy estamos acá sabiendo que tenemos un Dios real y que nuestra vida debe ser llenada y nuestras cartas deben ser traídas al Señor y que Él se glorifique en nuestras vidas. Amén. Vamos a cantar esa alabanza. Ábrenos los cielos. Hoy con anticipación, clamándote a ti.
muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Por ahí, si tratamos su teléfono, si no, en la pantalla vamos a estar leyendo dos versículos en Gálatas, el capítulo 5, el verso 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Leemos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Seguimos con este bloque de alabanzas, con este tiempo de adoración, y este canto es uno de mis favoritos. El Dios que adoramos es el Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Él es el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra y todo lo que existe. Usted nunca se sienta avergonzado por adorar, ahí apenado por adorar, Señor. No, debemos exaltar a ese Dios. Es lo mejor que podemos tener. En la escuela, los adolescentes, los niños deben de saber que adoramos a un Dios exaltado por sobre todo. La sociedad ha tratado de engañarnos, de hacer creer que nuestro Dios es algo que no vale la pena, pero es lo único que importa en esta sociedad, el Dios que adoramos. Así que cantemos con alegría y alabemos al Señor, el Dios que adoramos. Palabra, ven a
de que nosotros somos salvos en Él. Envió su Espíritu también para ser nuestro consuelo, nuestra fuerza. Es lo que hemos estado estudiando a través de estos domingos. Vamos a cantar esa alabanza. El Espíritu de Dios está en este lugar. Debemos estar conscientes de esa presencia del Señor a través de su Espíritu Santo, que nos consuela, que nos alienta, pero que también redarguye de pecado, que nos hace saber cuando estamos haciendo las cosas desagradables, pero que con misericordia nos atrae para poder restituir nuestras vidas, para poder restaurar nuestras vidas en Él. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y hágalo como una oración, hermanos. Cierren sus ojos. Si hay algo que está ahí incomodando su corazón, recuerde, el Espíritu de Dios está aquí. Ese Espíritu que sana, que provee, que restaura, que perdona, que libera por completo nuestros corazones. Y cantemos esta alabanza con reverencia, con alegría, en adoración a nuestro Dios, sabiendo que Él está acá y que es real. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete. Gracias, Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, Dios único y verdadero. Gracias por estar en este lugar con nosotros. Gracias por amarnos tanto al punto de dar tu vida por nosotros en la cruz. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por tu evangelio hermoso y poderoso. Gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias porque nos has dado dones y talentos con los cuales te damos gloria y también participamos en la edificación de la iglesia. Gracias por ser un Dios misericordioso, con misericordias nuevas cada día. Gracias, Señor, porque no nos has pagado como merecemos, por el contrario, has tenido misericordia y nos has dado vida eterna. ¿Qué otro Dios hermoso, grande, poderoso y misericordioso existe entre las naciones y en el mundo, Señor? No hay nadie como tú. Somos ovejas de tu prado, Señor, somos tus hijos y te invocamos y te agradecemos y te alabamos. Te agradecemos por este tiempo de alabanza y de adoración, Señor, y te pedimos que estés con nosotros en el mensaje, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que podamos aprender de tu
palabra y que tu presencia poderosa en nosotros sea evidente cada día en nuestras vidas. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Buenos días a todos. Gracias al grupo de alabanza y adoración por dirigirnos en este tiempo tan bonito de alabanzas y de adoración al Señor. Y también, pues le queremos dar gracias a todos ustedes los que oraron por nosotros en estos tiempos, en estos días que estuvimos enfermos. Creo que ya estamos mejor, nos sentimos mejor y estamos muy agradecidos y muy contentos de poder continuar con lo que hacemos todos los domingos aquí y toda la semana. La semana pasada el pastor Héctor enseñó acerca del don de profecía y el de lenguas, así que hoy vamos a continuar con lo que sería el fruto del Espíritu Santo, pero también voy a retomar un poquito del don de lenguas y también algunos dones del Espíritu Santo. Esa lista breve que di la antepasada, la vamos a repasar porque sé que querían tomar notas. Entonces vaya preparando su lápiz, su pluma y también prepare su papel para que tome las notas que necesita. Perdón, a veces me voy rápido, no sé por qué, tengo que aprender a bajar la velocidad. Bueno, entonces algunos dones del Espíritu Santo fueron comentados la vez pasada y obviamente son dones espirituales porque provienen del Espíritu Santo. Todos los cristianos, todos los creyentes, todos los hijos de Dios tenemos dones espirituales. No hay ninguna persona que tenga a Cristo en su corazón y que no tenga ningún don espiritual. Eso es imposible, porque tenemos un Dios generoso, un Dios dadivoso y un Dios que nos ha dado dones espirituales. Les decía la vez pasada que algunos dones se ven o se perciben por algunas personas como dones espirituales así muy elevados, así como muy celestiales. Por otra parte, existen algunos otros dones espirituales que en términos de nuestra comprensión se ven más normales, más cotidianos, se ven como que son parte de nuestra vida diaria. Aquí lo interesante es que entendamos que no por eso son menos importantes. Por el contrario, por el hecho de que son dones espirituales, se deben de tratar como son, como un don espiritual, y usar esos dones espirituales aquí en la iglesia con orden y con decencia, y recordar que los dones espirituales glorifican a Dios, pero también nos edifican mutuamente. ¿Qué dones espirituales se ven muy espirituales? Pues por ejemplo el don de lenguas o el de profecía. ¿Qué dones se ven más normales, aunque son dones espirituales, pero se ven más normales? Por ejemplo, el don de servir a los demás. Por ejemplo, el don de la administración, o por ejemplo, el don de hablar en público. Esos, de acuerdo a la Biblia, son dones espirituales. Entonces aquí va la lista pequeña y voy a intentar irme despacio. Hablar en lenguas. En Hechos 10:48 pueden revisar después por la magnitud del tema. No voy a entrar al versículo, se lo estoy dando como referencia para que lo anoten, el hablar en lenguas. Algunas de estas lenguas, como el pastor lo enseñó, el pastor Héctor la semana pasada, son lenguas que la persona que está orando hacia Dios en esas lenguas. Por eso, a veces la persona que tiene el don de lenguas, él mismo no entiende lo que está orando, y mucho menos los demás, a menos que alguien que lo escuche tenga el don de interpretar esas lenguas. Todo lo que le voy a decir está en la Biblia. Si hay algo que usted piensa que no está en la Biblia, platíqueme, viene y me dice, y lo comentamos. Ahora, el que ora en lenguas, así mismo se edifica. Eso lo dice 1 Corintios 14:4. Por eso, cuando hay alguien que tenga ese don, es conveniente que ore para sí mismo en silencio. Imagínese alguien que tenga el don de lenguas y que agarre el micrófono y empiece a orar en una lengua extraña y que nadie le entienda. ¿Qué provecho tendría la iglesia? Creo que casi nada, nulo. Entonces, si alguien tiene el don de lenguas, en esa condición es conveniente que ore para sí mismo, o sea, que ore para él y para Dios, a menos que exista una persona que tenga el don de la interpretación de las lenguas. De esa manera puede decir lo que está diciendo la persona que está hablando en lenguas. El hecho es que al orar en lenguas por el Espíritu habla misterios. Eso está en 1 Corintios 14:2. Todo lo que estoy diciendo se lo voy a fundamentar en la Biblia. Por eso la gran mayoría de veces el que ora en lenguas
como le digo, a sí mismo no entiende lo que está diciendo porque está orando en el Espíritu, está orando hacia Dios. Entonces, si hay alguien que tuviera ese don, sería bueno también pedirle al Señor que dé a alguien que tenga el don de la interpretación de lenguas, tal y como lo describe 1 Corintios 12:10. ¿Qué es el intérprete de lenguas? Pues es la persona que escucha al otro hermano, la hermana que está hablando en lenguas y que entiende lo que está diciendo. Le voy a poner un ejemplo. Una vez, al final de un servicio en una iglesia en Guadalajara, a la que yo asistía, al final se acabó y estábamos orando toda la iglesia y fue un momento como coordinado por Dios porque todos guardamos silencio y una señora empezó a orar en lenguas. Nadie entendió nada excepto uno que entendió lo que dijo y el resultado de su comprensión interpretó lo que dijo. Esto es más o menos lo que me acuerdo que dijo, de acuerdo a la interpretación. La interpretación era esta, dijo: he aquí que vengo pronto, los amo, hijitos, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y dijo más cosas que no las puedo recordar, pero siempre que hay estos dones espirituales carismáticos es importante que uno examine, que uno como creyente los ponga en peso y los balancee. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un don profético de profecía? Romanos 12:6 habla de eso, el don de profecía. Y al contrario del que ora en lenguas, el que tiene un don profético puede y debe de hablar a todos en la iglesia a fin de que las personas aprendan. De acuerdo a 1 Corintios 14, del 29 al 33, ahí dijo Pablo que los profetas pueden hablar 2 o 3 y que los demás, o sea, toda la iglesia, especialmente los ancianos, los que son maduros en la fe, los que comprenden el Evangelio, los que conocen la Escritura, los que caminan con Cristo, los que tienen una comunión con el Espíritu Santo, deben de juzgar, deben de ponderar, deben de balancear lo que los que son, según esos profetas, están profetizando, pero todo debe hacerse con orden. Y aquí está la parte que dice que los profetas saben y que los demás juzguen. ¿Esa parte a qué se refiere? ¿Por qué la Escritura dice que los que tienen el don de profecía profeticen y los demás juzguen? ¿Qué pasaría? Aquí va el ejemplo. Si entre personas que afirman tener el don de profecía hay algún falso profeta. ¿Cómo se distingue eso? ¿Qué pasaría si algún lobo vestido de oveja se le da el micrófono y empieza a profetizar? Pero lo que está diciendo no coincide ni con la Biblia, ni con la doctrina de Cristo, ni con nada de nada. ¿Cómo puede el pueblo de Dios saber y discernir si esa persona es realmente un hombre o una mujer de Dios? ¿Es realmente una persona que tiene el don profético como dice la Biblia? Obviamente hay varias cosas que tienes que poner atención. Por ejemplo, la pureza del vaso. Por pureza del vaso me refiero al testimonio, a la vida de la persona. Si realmente es una persona cristiana, una persona que tiene pureza mental, espiritual en su vida, su testimonio, cómo vive, si tiene o no tiene una relación con Cristo. Y también, qué bueno que existen pasajes como 1 Corintios 12:10, donde habla y enseña que hay un don espiritual de discernimiento de espíritus. Y aquí por eso les decía que hay unos dones que se ven así bien elevados, y hay otros que se ven más normales. Entonces, 1 Corintios 12:10 habla y enseña de un don espiritual llamado discernimiento de espíritus. La persona que tenga este don definitivamente pudiera identificar a los falsos profetas y pudiera identificar otras cosas. Ahí Apocalipsis dice que una iglesia pudo identificar a unos que se hacían llamar y que no eran. Esa iglesia tenía ese don de discernimiento. Una observación más, la Biblia enseña cómo se pueden identificar a quienes profetizan, o sea, la que se atreva a profetizar en el nombre del Señor, pero Dios no lo sé. Pero es que esto es bien serio, porque imagínate que alguien agarra el micrófono y empieza a decir, así ha dicho el Señor. Y empiezan, como le hacen esos carismáticos, como le hacen algunos grupos que no quiero nombrar porque luego se van a ofender. ¿Cómo puede saber el pueblo de Dios si Dios le dio o no le dio palabra profética a una persona? ¿Cómo podemos saberlo? Qué bueno que hay un pasaje como el de Deuteronomio 18, 21, 22, porque en el Antiguo Testamento los mismos israelitas le preguntaban a Dios, Señor, tú mandas profetas, y ellos dicen que así has dicho tú, que así ha dicho el Señor. ¿Cómo nosotros, siendo tu pueblo, vamos a identificar quiénes realmente son los profetas y quiénes no? Vamos a ver lo que dice la Escritura de Deuteronomio 18, 21, 22.
¿Cómo puede saber el pueblo de Dios si Dios le dio o no le dio una palabra profética a algún hombre o a alguna mujer? Versículo 21 de Deuteronomio 18 dice así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? En otras palabras, el versículo dice: y si yo me pregunto, ¿cómo voy a discernir? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a entender la palabra que Dios no ha hablado, pero que Juan Pérez o Juana Pérez está diciendo que así ha dicho el Señor? Versículo 22 dice así: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Y por eso es la importancia de que seamos una iglesia de oración y que tengamos esa sabiduría espiritual para poder discernir a estos lobos rapaces que se hacen pasar por ovejas y que entran a las iglesias y que dicen que son profetas o profetizas y que no lo son. El versículo 21 pues tiene una pregunta lógica que los israelitas le hicieron a Dios en sus congregaciones y que ahora nosotros los cristianos podemos hacerle al Señor en nuestras iglesias. Si yo parafraseo la pregunta sería: ¿cómo podemos saber qué palabra ha dicho el Señor y qué palabra no ha hablado el Señor? Pues la respuesta está en el versículo 22, como les dije. Vamos a repetirlo. Dice: si el profeta hablara en nombre del Señor y no se cumpliera lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, si alguna persona que dice tener el don profético, o mejor aún, si hace llamar a sí mismo profeta de Dios, entonces usualmente estos hablan en el nombre del Señor. Pero si lo que hablan usted ve que no se cumple y no pasa lo que dijo que pasaría, entonces no hay que tener al tal profeta por profeta, porque no es profeta, es un charlatán, es un lobo rapaz vestido de oveja. Dios no lo envió y estas personas alucinaron y de la maldad de su corazón, yo qué sé dónde sacaron esas palabras diciendo que Dios las había enviado cuando Dios no los envió. Otra cosa, además recuerde, hermano y hermana, que Dios es soberano, todo lo ve, todo lo sabe, así que si por ahí anda algún profeta que no es profeta, le aseguro que Dios mismo va a tomar cartas en el asunto y se va a encargar de esa persona. Hay que también confiar en la soberanía del Señor, en el cuidado, y hay que recordar que Dios es el pastor de su iglesia y el pastor de pastores. Entonces, continuemos con más dones espirituales. Estos que les estoy nombrando son los que vienen en la Biblia. El don espiritual de servir y enseñar, Romanos 12:7. Servir y enseñar, de acuerdo a Romanos 12:7, son dones espirituales. Estos se ven más normales, ¿verdad? No se ven como un don de interpretación de lenguas o de discernimiento de espíritus, pero son dones espirituales. Por ejemplo, las personas que sirven en las iglesias, en la escuela dominical, en el púlpito, las personas que enseñan y que además disfrutan esto, es evidente que tienen un don de enseñanza. Yo he sido muy edificado con muchos pastores, maestros, que cuando explican y hablan la palabra de Dios, la entiendo, la digiero, estoy siendo edificado. Ese es un don que ellos tienen, el cual Dios les dio para la edificación de la iglesia. Yo me gocé, de hecho, en el campamento pasado, cuando Carmen y Gaby ayudaron en el campamento. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sirviendo. Ese es un don espiritual. Servir es un don. El grupo de alabanza, lo que hacen, los muchachos que están allá atrás en la consola que hacen, están sirviendo. Es un don espiritual. Vamos a continuar con más dones. Por ejemplo, cuando he visto a Nelson y a Irene enseñar en las noches de pareja y veo que Dios los usa, veo que tienen el don, veo que tienen el talento, es evidente que Dios ha puesto dones y talentos en ellos. Existe también el don de liderazgo, el don de mostrar misericordia, el don de contribuir con otros y el don de animar a otros. Eso está en Romanos 12:8. Romanos 12:8 habla de estos dones, el de liderazgo, el de mostrar misericordia, el de contribuir con otros y el de animar a los demás. Si alguien te anima y sientes que Dios te está animando, es porque Dios le dio ese don espiritual a la persona para que te animara. Este don que dice 1 Corintios 7, en el versículo 7 y 8, es un don de soltería. Ser soltero o soltera, por si no lo sabían, puede ser un don. Especialmente en una sociedad donde se te pone mucha presión para decirte que tienes que casarte, que no tienes que estar solito. Una sociedad donde dice, no, ya tienes 25, apúrate porque el tren se te está yendo.
26, no, pues ya el avión voló. 28, no, ya mejor ya córtate las venas, no sé qué tantas cosas vienen. Pero el hecho de ser soltero o soltera es un don espiritual de acuerdo a 1 Corintios 7 y 8. Por cierto, hay personas cristianas bien bonitas, hombres y mujeres, bonitas me refiero a su testimonio, a su manera de ser, no físicamente, aunque también físicamente pueden ser guapos y bonitos. Pero hay personas así de bonitas que probablemente nunca se van a casar y no hay nada mal con eso, porque así solteros pueden vivir su vida para el Señor y así solteros pueden hacer muchas cosas que van a edificar a la iglesia y que van a darle gloria a Dios. Entonces son personas que aunque nunca se casen y que tal vez nunca se van a casar, no significa tampoco que van a estar solas. No significa que van a estar abandonadas. ¿Por qué? Porque Dios mismo está con ellos. Especialmente si caminan con Cristo y si tienen comunión con el Espíritu Santo. Día tras día son personas, sí, solteras, pero que no están solas. No sé si me entendieron. Palabra de ciencia y sabiduría, 1 Corintios 12:8, ese es otro don. El don de la palabra de ciencia y la sabiduría, 1 Corintios 12:8. No sé si alguna vez usted ha cruzado palabra con algún cristiano, con algún hermano, con alguna hermana, pero nota algo, este hermano, esta hermana es bien sabio, es bien sabio. Tienen palabras de sabiduría y lo que comentan está pero bien acertado. Estas personas son correctas. Bueno, dele gracias a Dios que Dios le puso en su camino a este tipo de hermanos que tienen el don de la ciencia y de la sabiduría, porque ese don que ha recibido está edificándole a usted y está dándole gloria a Dios. De acuerdo a 1 Corintios 12:8, existe. No estoy inventando los dones, los saqué de la Biblia. Qué bueno que está tomando notas. Este tipo de personas usted puede ver que son sabios, que conocen, que tienen la ciencia del Evangelio del Señor, por la forma en la que hablan, por la forma en la que dicen las cosas, por la forma en cómo las explican. Son personas sabias, que son también sencillas y que saben muchas cosas. Ese es el don de ciencia y sabiduría. Paso al siguiente don. Esta es una lista corta. Fe y sanidades, 1 Corintios 12:9. El don de fe, el don de sanidades. Ya, y si hay algo que a mí me gustaría ver aquí en esta iglesia local de Morris, en nuestras iglesias, es personas que vivan la fe con fe. Eso me encantaría y sé que las hay. Pero también me gustaría mucho que hubiera personas que tengan el don de sanidad. ¿A qué me refiero por el don de sanidad? A personas que oren por la persona enferma y así como los apóstoles que salen en el momento. Yo he escuchado testimonios, no he conocido a ninguna persona que tenga este don. No dudo que exista este don y tampoco dudo que existan estos dones que están en la Biblia. Si la Biblia dice que los dones existen, entonces existen. 1 Corintios 12:28, el don de milagros. Por cosa de tiempo no voy a entrar a todos los dones con detalles, nomás le estoy dando la lista. 1 Corintios 12:28, el don de milagros. No sé si sabían, pero en ese mismo versículo dice la Biblia que ayudar a otros y ser un administrador también es un don espiritual. Administrar las cosas de Dios, la iglesia, hasta la administración que estas personas hacen en su casa con sus esposas, con los niños, con los recursos, con el dinero, con el tiempo, dejan ver que son buenos administradores. Ese es un don espiritual. Entonces, si alguno de ustedes tiene un buen esposo o una buena esposa que es buen administrador o administradora, denle gracias a Dios por el don de la administración que recibieron y que usted, por consiguiente, disfruta. Por cierto, si alguno de ustedes tiene ese tipo de cónyuge, es importante que lo apoye y les aseguro que al final del día les va a ir bien a los dos. El don de evangelismo y el don de ser pastor, Efesios 4:11, habla de estos dos dones espirituales. El ser una persona evangelista y ser pastor. Estos son dones bien interesantes y por así decirlo al mismo tiempo son más notorios porque son personas que usualmente ves liderando o dirigiendo, o personas que toman la batuta, por ejemplo, para ir a alcanzar a los perdidos, para salir. Son personas, los evangelistas, que no ves que están esperando a hacer algo. Ellos solos usualmente se van a la calle con los primos, con los tíos, al supermercado, al hospital, y los ves que están hablando de Dios y de Cristo y que están compartiendo el evangelio. Ese es un don espiritual, de acuerdo a Efesios 4:11. Hablar en público, de acuerdo a 1 de Pedro 4:11, es un don espiritual.
Hay muchas personas que dicen que no se sienten confiadas ni seguras hablando en público. Bueno, las personas que usted ve que están totalmente seguras y confiadas en público, le aseguro que es porque tienen el don de hablar en público, de acuerdo a 1 de Pedro 4:11. Habiendo dicho esta lista de los dones espirituales de una manera resumida, me gustaría que pasáramos a lo que es el don de lenguas, porque esta actividad es bien controversial en la iglesia. El don de lenguas. En primer lugar, ¿existe o no existe? ¿Qué dice usted? ¿Sí existe? ¿Cree que exista o cree que no existe? Porque hay dos grupos. Uno que dice que los dones espirituales, especialmente el de hablar de lenguas, el de profecía, no existen. Y hay otro grupo de creyentes, sí, son salvos y todo eso, que dicen que el don de lenguas debe ser ejecutado por todo el creyente y que todos deben hablar en lenguas y que esa es la muestra de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver lo que dice la Biblia. Entonces, la vez pasada yo les decía que no se debe de confundir la llenura del Espíritu Santo. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo no puede confundir esa llenura con un don espiritual. Vamos para allá, vamos a escarbarle esto. ¿Qué pasa cuando el creyente recibe a Cristo? Cuando escucha el Evangelio, cuando cree que Jesucristo es el Señor, cuando confiesa con su boca que Jesús es el Señor, cuando cree en su corazón que Jesucristo fue levantado por Dios entre los muertos. ¿Qué pasa? Es una persona que es creyente, que recibe a Cristo, que es sellado con el Espíritu Santo. Ahí va la pregunta. ¿Ser sellado con el Espíritu Santo es también la llenura del Espíritu Santo? ¿Hablar en lenguas es la llenura del Espíritu Santo? ¿Un don espiritual es la llenura del Espíritu Santo? Hay que revisar Efesios 1:13 y 4:30. La persona que tiene a Cristo en su corazón, la persona que ha sido adoptada por Dios como uno de sus hijos y que es templo del Espíritu Santo, camina con Dios. La llenura del Espíritu Santo es posible y es una realidad en la vida del creyente. Por eso es importante que el creyente camine con Dios, por eso es importante que el creyente le inyecte tiempo devocional con el Señor, por eso es importante que el creyente tenga comunión con el Espíritu Santo. Está en la Biblia, no lo estoy inventando. Cuando una persona que es hijo o hija de Dios busca a Dios a través de la oración, ¿qué le pasa? Pues esta persona es fortalecida, esta persona, por así decirlo, se acerca a las fuentes de aguas vivas y empieza a tener más vida, una vida espiritual genuina. Alguien que pasa tiempo con Dios literalmente se llena de Dios. Alguien que pasa tiempo jugando Fortnite se va a llenar de Fortnite. El que pasa tiempo jugando básquetbol, fútbol, se va a llenar de eso, pero el que pasa tiempo con Dios en comunión se va a llenar de Dios. Cada grupo de personas cuando se reúnen a orar, así como lo hacemos nosotros todos los viernes, es un grupo de personas que es fortalecido por la interacción que tenemos con el Espíritu Santo. No sé si lo han notado, pero cuando estamos orando, cuando estamos con el Señor, literalmente el Señor baja o está ahí con nosotros y nos está abrazando, nos está ministrando, nos está dando, nos está fortaleciendo. Eso es una buena vida espiritual, eso es caminar en el Espíritu, la oración. Sea individual o sea colectiva, eso es caminar con el Señor en el Espíritu. Estas semanas pues hemos estado viniendo, enseñando y diciendo todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a continuar ahí. Y aquí va la parte controversial, la que le decía, la que debe ser estudiada a fondo, la que se le debe de poner atención a detalle para entender bien, la que debe ser entendida por cada creyente. Aquí va la pregunta. Entonces, ¿orar en lenguas es también la llenura del Espíritu Santo? Porque la Biblia me enseña que el orar en lenguas es un don espiritual. Es un don espiritual que personalmente no lo tengo, pero que he visto en cristianos maduros. También lo he visto en cristianos que no son nada maduros. Sí son cristianos. Bueno, los domingos se ven cristianos, de lunes a sábado se ven diferentes, pero he visto el don genuino de lenguas. Entonces, orar en lenguas es también la llenura del Espíritu Santo. Es decir, alguien que ora en lenguas es porque está lleno del Espíritu Santo. Y alguien que no ora en lenguas no está lleno del Espíritu Santo. Esas son las preguntas que tenemos que responder, porque el orar en lenguas es un don espiritual. Entonces,
quien tiene este don, ¿lo tiene porque está lleno del Espíritu Santo o lo tiene porque Dios se lo dio, porque el Espíritu Santo le dio el don, así como le da muchos dones a las personas? Aquí es donde le decía que hay que ponerle atención al detalle, y especialmente es controversial por las denominaciones que afirman que quienes no hablan en lenguas no han sido bautizados y nunca han sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, si yo afirmo esa afirmación, estoy diciendo que entonces yo nunca he sido lleno del Espíritu Santo. Entonces estoy diciendo que, pues, que no oro en lenguas. A lo mejor Dios no me quiere, a lo mejor hice algo mal, a lo mejor hay pecado en mi vida. ¿Por qué no oro en lenguas? ¿Por qué no soy lleno del Espíritu Santo? Sí, afirmo lo que ellos afirman. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué cree? De acuerdo a lo que ha leído en la Biblia, de acuerdo a lo que ha visto en las iglesias. ¿La Biblia enseña eso? Que orar en lenguas es porque estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando digo ellos, pues le digo, son usualmente grupos de denominaciones pentecostales, carismáticas y de las asambleas de Dios, que por cierto, de donde yo vengo en mi país, las asambleas de Dios tienen una reputación horrible de personas legalistas. No sé si lo son todas, no sé si no lo son, solo le digo lo que yo he visto, no sé cuál sea su experiencia en su país o en su área. Y quiero hacer notar que cuando hablo o digo o comento estas cosas, yo no tengo nada en contra de ellos, no tengo nada en contra de alguien, yo nomás le estoy diciendo lo que ellos afirman en sus doctrinas, pero usted también puede hacer su investigación. Ellos también afirman que las personas que no oran en lenguas nunca han sido llenos del Espíritu Santo y usan esta palabra, este versículo de la Biblia. Vamos a leer Hechos 2, del 1 al 4. Vamos a leerlo para entender por qué piensan así, por qué sienten así, por qué comprenden así. Vamos a leer Hechos 2, del 1 al 4, y vamos a ver lo que pasó ahí. Ahí en Hechos 2, del 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Imagínense la iglesia, junta, unánime. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces casi estos versículos son la piedra angular de la doctrina que ellos enseñan. Hasta ahí, si yo me paro aquí y si digo, no, pues esto que leí tiene sentido por lo que ellos afirman, parece tener sentido. Qué bueno que la Biblia enseña la verdad completa y total, no solamente una parte. Qué bueno que la doctrina bíblica está ahí para que la estudiemos y la escudriñemos. Así que vamos a hablar del orar en lenguas. Váyanse a 1 Corintios 12, del 1 al 2. Vamos a hablar del orar en lenguas. Por cierto, este tema lo enseñé en el 2005, 2004, 2006, no me acuerdo, y no sabía que lo iba a enseñar de nuevo en el 2025. Dios tiene sus tiempos. 1 Corintios 12, del 1 al 2 dice así, está hablando Pablo, le está hablando a la iglesia, a una iglesia que había sido enriquecida con muchos dones espirituales, pero que al mismo tiempo era una iglesia carnal. Tenía muchos dones espirituales, de discernimiento de espíritus, de sanidad, de lenguas, de profecía, pero al mismo tiempo esa iglesia caminaba con ciertas divisiones y con ciertos lastres. Entonces en 1 Corintios 12, del 1 al 2, el apóstol Pablo empieza y les dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y este principio es aplicable a toda la iglesia. No debemos ignorar los dones espirituales. La iglesia de Dios no puede ignorar al Espíritu Santo ni los regalos espirituales que Él hace a los creyentes. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaban a los ídolos mudos. Entonces tenemos al apóstol Pablo escribiéndole una carta a una iglesia de Corintios diciéndoles que él no quiere que sean unos ignorantes en el tema, en el asunto de los dones espirituales que el Espíritu Santo da a los creyentes. Creo que todos entendemos lo que significa ser una persona ignorante o la definición de la palabra ignorancia. De todas maneras, voy a dar la definición sencilla. Ignorar viene del latín, ustedes que son latinos, los latinos. ¿Sí hablan latín? Porque son latinos, ¿verdad? Somos, dicen. Yo no hablo latín, bueno. Ignorar viene del latín ignorare. Esa es la raíz, ignorare, esa es la palabra. Esta palabra ignorare significa básicamente
dos cosas. Número uno, significa no saber algo o no tener noticias de ese algo, de eso. Número dos, saber algo, tener noticias de eso, pero no hacerle caso a alguien o a la fuente de esa información. Entonces, ignorar significa dos cosas: no saber algo o no hacer caso de lo que se sabe. Por eso hay personas ignorantes, porque voluntariamente deciden no hacer caso a lo que ellos saben que es verdad. Entonces el versículo 2 les empieza a decir Pablo: cuando erais gentiles. Ahí el apóstol se refiere a quien ahora es pueblo de Dios, pero que antes no era pueblo de Dios. Por cierto, los dones espirituales son exclusivamente para los hijos de Dios. Si usted es un creyente, si ha recibido a Cristo, si camina con Cristo, no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser redimido y salvado por la sangre de Cristo para ser un cristiano y para tener dones espirituales. Entonces, los dones espirituales son para los hijos de Dios, con todo respeto. No los va a ver allá con los budistas. No va a ver allá un budista que tiene el don de milagros. No va a ver allá a alguien de otra religión. Los dones espirituales son para los hijos de Dios. Entonces, los dones espirituales no son para las personas ajenas a Dios y ajenas a la vida que hay en Cristo. Entonces, el orar en lenguas es un don espiritual. Y por eso le decía que es controversial, porque este tema a veces hasta parece ser no solamente controversial, parece ser difícil, parece ser oscuro y hasta parece ser una causa de división en la iglesia, más que un motivo de agradecimiento a Dios y de edificación. Vamos a ver pues qué dice la Biblia, qué tiene la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y con esto vamos a ver con claridad lo que Dios manda y ordena en cuanto a las lenguas. Para muchas iglesias, como le digo, para muchas denominaciones, para muchas organizaciones, para muchos grupos de liderazgo, pastores y para muchos ministros, el orar en lenguas es algo que todo creyente de su iglesia debe de vivir. ¿Por qué? Porque para ellos es una prueba y una evidencia de la llenura del Espíritu Santo de esas personas. Tanto así que afirman que todos deben orar en lenguas. Esta es la pregunta: ¿debemos todos orar en lenguas? Debemos todos. Porque estos ministros dicen que sí, que el que no ha orado en lenguas no ha sido lleno del Espíritu Santo. Si por alguna razón alguno no ora en lenguas, por más que estén ahí, por más que le pongan manos, por más que le meneen la cabeza, por más que le sobren la cabeza, no ora en lenguas, al final le dicen algo como esto: ¿sabes qué? No fuiste lleno del Espíritu Santo, no oraste en lenguas, a lo mejor hay algo en tu vida, hay pecado, hay maldad, arrepiéntete. ¿Qué le pasa a la persona que no oró en lenguas, que no fue lleno del Espíritu Santo? Empieza a decir: a lo mejor hay algo malo en mi vida. ¿Qué será? Dios me rechazó, Dios no me quiere, el Espíritu Santo no me llenó, no me bautizó. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le pasa a estas personas? En lugar de acercarse más a Dios, se alejan, se deprimen, se van y dicen: no, ni la iglesia me quiere, ni Dios me quiere, no sirvo para esto, el cristianismo no es para mí. Eso no puede suceder, hermanos, no debe ser, porque Dios no hace excepción de personas, Dios no trata así a las personas, y no todos van a orar en lenguas, se lo voy a enseñar con la Biblia. Entonces, estos creyentes que son marcados en su corazón por este tipo de doctrina humana, no bíblica, en lugar de buscar más y más a Dios, en lugar de tener una relación íntima y personal, en lugar de pasar tiempo con oración, en lugar de agradecerle a Cristo, de vivir con Cristo, simplemente deciden no tener este tipo de vida porque se sienten rechazados, no solamente por la misma iglesia, sino también por Dios. Entonces, ese es un extremo, hermanos, es un extremo. Dios no hace eso. Ahora, otro extremo es que hay otras organizaciones, otros grupos, otros pastores, otra doctrina que afirman que el orar en lenguas y los dones espirituales dejaron de existir. Yo le pregunto: ¿dejaron de existir? ¿Dice la Biblia que dejaron de existir? Dice la Biblia: los dones espirituales de la iglesia primitiva aplicarán para el primer siglo, los del segundo siglo, buena suerte. ¿Así dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales? ¿Por qué la Biblia no dice que los dones espirituales han dejado de existir? A lo que yo encuentro, a lo que he platicado con otros pastores, a lo que he platicado con el pastor Héctor,
no encontramos una indicación donde diga la Biblia que el Espíritu Santo ya no da dones ni talentos según su voluntad. Por eso el Pablo, quien escribió las enseñanzas de los dones espirituales, se refirió a la iglesia con dones espirituales específicos. Por ejemplo, los dones espirituales de orar en lenguas y profecía. En 1 de Timoteo 4:4, fíjese lo que Pablo le dice a Timoteo. Ahí Pablo le está diciendo a Timoteo que no descuidara el don que había en él. Pero fíjese lo que incluye el versículo. Estamos hablando del apóstol Pablo. Le está hablando a Timoteo y le dice en 1 de Timoteo 4:14, Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, ¿cómo le fue dado el don a Timoteo? De acuerdo a ese versículo, pues le fue dado mediante profecía. Hasta el apóstol Pablo ministraba y vivía de acuerdo a los dones espirituales de la Biblia, como la profecía y como el orar en lenguas. Entonces, ¿en qué se cree hoy en día? Pues les digo que hay dos grupos principales. El primero es el que dice que todos deben orar en lenguas. El que no ora en lenguas no ha sido bautizado del Espíritu Santo, no ha sido lleno. Y el otro grupo que afirma que los dones espirituales ya no existen. ¿Qué vamos a hacer? ¿A cuál escuchamos? ¿Al primero o al segundo? ¿A cuál debemos de seguir? A ninguno, hay que seguir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? A mí me importa, a usted debe importarle lo que dice la Biblia en este tema y en todos los temas. El cristiano maduro jamás de los jamases debe de seguir doctrinas de hombres, sino la santa doctrina bíblica, la cual está ahí escrita para nosotros. Por eso vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a orar en lenguas. Así que leímos en 1 de Corintios 12:1, donde la Biblia dice que no ignoremos acerca de los dones espirituales. O sea, la Biblia nos está diciendo que no seamos el tipo de personas que no tienen noticias o que no saben de los dones espirituales o que han escuchado de ellos pero que voluntariamente los ignoran. O sea, que no seamos el tipo de personas que no quieren entender que los dones espirituales provienen de Dios porque es un plan de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿verdad? ¿Qué es un don espiritual? Pues es un regalo espiritual. ¿Quién da ese regalo? ¿Quién da ese don? Pues lo da Dios, lo da el Espíritu Santo. Estos regalos, dones y talentos vienen de Dios, por lo tanto, no son de voluntad humana. Usted no puede pedirle a Dios lo que usted quiere. Dios le va a dar lo que Él quiere darle. Qué bueno que Dios y el Espíritu Santo no se les puede negociar en esta área. Ellos toman la decisión. Estoy seguro, porque Dios es poderoso, que si Dios quisiera, pudiera darle el don de lenguas a todos. Si esa fuera la voluntad de Dios, eso estaría escrito en la Biblia. Sin embargo, la Biblia enseña algo diferente. Y eso diferente es que no se puede ir por el mundo diciendo, número uno, que los dones espirituales ya no existen, y número dos, que todos deben orar en lenguas. Mucho menos se puede ir por el mundo diciendo que quien ora en lenguas está lleno del Espíritu Santo. Vamos a darle respuesta finalmente a esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia entonces? En 1 de Corintios 12:4 dice, número uno, hay diversidad de dones, o sea, hay muchos dones. Para empezar, hay muchos dones, no solamente el orar en lenguas, porque el orar en lenguas es un don de todos los dones que hay. Entonces, ¿por qué estas denominaciones hacen este énfasis en solamente orar en lenguas? Parece que les inyectan adrenalina, solamente quieren hablar de eso, solamente quieren predicar de eso, solamente oran por eso, solamente se dedican a esto. Es el único don que conocerán, tal vez, nunca leerán su Biblia. En 1 de Corintios 12:5 dice, hay diversidad de ministerios. Entonces, el versículo 4 dice que hay diversidad de dones y el versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios. Entonces, en la iglesia se puede ver el ministerio de evangelismo, de alabanza, de oración, de servicio, todos estos ministerios que tenemos, versículo 6, y también hay diversidad de operaciones. Entonces, todo lo que se hace en la iglesia por personas que han creído en Cristo, que han sido lavadas por la sangre de Cristo, que han sido selladas por Dios para el día de la redención, que les ha dado su Espíritu Santo, no se limita nomás a orar en lenguas. O sea, no todos van a orar en lenguas, alguien tiene que hacer otras cosas, la iglesia la conformamos nosotros. Imagínense si todos nomás nos dedicamos a orar en lenguas. ¿Dónde está el administrador? ¿Dónde está el evangelista? ¿Dónde está el que sirve? ¿Dónde está el que ora? ¿Dónde están los demás? La semana pasada, mientras estaba encamado y enfermo, Carmen vino, abrió la puerta y como consiguiente se reunieron para orar. Imagínate que Carmen dijera,
pastor, yo no voy a abrir la puerta, estoy aquí bien a gusto orando en lenguas, no sé si tienes el don, no. Imagínense, es un ejemplo hipotético, ahí que le hagan como quieran, yo aquí estoy bien a gusto. No, por el contrario, él me dijo, y con mucho gusto yo voy y abro la puerta, como consiguiente de eso se pudieron reunir para orar. Ese es un don de servicio. Acuérdense que los dones que Dios nos ha dado es para el cuidado y la edificación de la iglesia. Todo aquel pues que tenga el don de servicio o cualquier otro don es para provechos de los hijos de Dios. Eso está en 1 Corintios 12, 7. Y más claro aún, en 1 Corintios 12, 8 dice que a cada uno le es dado de acuerdo a lo que Dios quiere. Voy a leer 1 Corintios 12, 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y note que no solamente el don de orar en lenguas, el cual ha sido abusado, el cual se hace énfasis. 1 Corintios 12, 9 dice: a otro fe, a otro por el mismo Espíritu dones de sanidades. Entonces la diversidad de los dones y talentos que Dios tiene son muchos. Note que no solamente el orar en lenguas. Versículo 10 de 1 Corintios 12, 10. A otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. No solamente el orar en lenguas. Y de acuerdo a 1 Corintios 12, 11 es Dios mismo quien decide qué dones da a cada persona, porque dice así la Escritura, ahí lo tiene en la pantalla. Pero a todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y quiero que note que no solamente es el orar en lenguas. Entonces, ¿van a orar todos en lenguas como afirman estos líderes? O mejor aún, ¿deben todos orar en lenguas? Imagínense pues que todos solamente oraran en lenguas. De acuerdo a la Biblia, la respuesta es no. Entonces, ¿por qué existen denominaciones que se aferran a orar en lenguas y a profetizar como si solamente existieran esos dos dones espirituales? Ahí viven, en ese circulito. ¿Por qué sus líderes enseñan esas cosas? Pregúntele a los líderes. Tal vez quieren imponer la doctrina humana que tienen y no obedecen la doctrina bíblica que enseña la diversidad de los dones, la diversidad de las operaciones y la edificación del creyente a través de todos estos dones. Acuérdese que Dios es un Dios de orden y no de confusión. En ese orden Dios ha llamado a quienes le sirven de acuerdo a su propia voluntad, a la voluntad de Dios. Quienes sirven pues a Dios están capacitados por Dios porque tienen dones y talentos. 1 Corintios 12, 28 dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, ¿deben todos orar en lenguas o no? Porque aquí estoy viendo que hay un orden y que hay varios tipos de regalos, no solamente el orar en lenguas. ¿Deben de hacer todo lo mismo? De acuerdo a 1 Corintios 12, 29, no, y ahí le va a responder la Biblia haciéndole estas preguntas. Le pregunto a usted, hermano, ¿todos los de la iglesia son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Para que quede más claro lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 30, dice: ¿tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, ¿todos van a hablar en lenguas o no? No. Es simplemente un don espiritual. No todos van a hablar en lenguas, de acuerdo a lo que dice la Biblia. De acuerdo a lo que dicen en aquellas denominaciones, sí, todos tienen que orar en lenguas. De acuerdo a lo que dice la Biblia, no. La Biblia no dice que todos deben orar en lenguas. Entonces, usted tiene que escoger a quién va a seguir, a quién va a escuchar y qué doctrina va usted a implementar en su vida. La que anuncian allá o la que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no se puede y no se debe de enseñar en las iglesias una doctrina que no es bíblica, una doctrina que no honra ni obedece a Dios, y una doctrina que en lugar de edificar al creyente lo aleja. Si pudiéramos resumir la Biblia en una sola palabra, porque estamos hablando de los dones espirituales, más allá de los dones espirituales, si pudiéramos condensar la Biblia en una sola palabra, esa palabra sería amor. Porque el amor dice la Biblia que va a cubrir multitud de faltas.
Cuando alguien le dice a una persona que no ora en lenguas porque hay algo malo, incorrecto, pecaminoso en su vida, hace que esa persona se sienta triste y se sienta rechazada por Dios, y esa persona no está hablando con amor y la otra persona no está recibiendo amor cuando Dios es amor. Aquí va la pregunta: ¿alguna vez usted ha conocido o ha sabido de alguien a quien Dios haya rechazado, que Dios le diga: te me vas, te rechazo, no te quiero, no me interesa tener una relación contigo? ¿Alguna vez usted ha escuchado, ha conocido un ser humano que a Dios le haya hecho eso? Pero ni de broma, porque Dios es amor. Eso jamás va a pasar, eso jamás ha pasado, y eso no pasa. Por el contrario, Dios cada día abre sus brazos al mundo. Así como Cristo en la cruz murió crucificado con los brazos abiertos, así está todavía Dios, con los brazos abiertos para todos. Entonces no se puede y no se debe decirle a ninguna persona que no tiene el don de lenguas que hay maldad y que hay pecado en su vida. De hecho, todos somos malos, todos tenemos maldad, todos hemos experimentado el pecado, todos lo vamos a seguir experimentando hasta el último día que dejemos de respirar. Esta es la batalla del cristiano. Acuérdense que todos somos pecadores, todos hemos cometido errores, todos hemos errado, todos hemos fallado en guardar los mandamientos de Dios y su ley. Entonces, ¿para qué se le dice a alguien que por esa causa jamás va a orar en lenguas? Por el contrario, Cristo vino al mundo para salvar al mundo, y es Dios quien ha llenado con su Espíritu Santo a los hombres y mujeres como usted y como yo, que antes éramos pecadores y que seguimos siendo pecadores, pero que ahora tenemos esta maravilla: cuerpo pecaminoso, pero tenemos el Espíritu Santo. Y vamos a terminar con eso, porque ese es el fruto del Espíritu. Entonces, personas que antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Personas que antes no eran cristianas, ahora son cristianas. Personas que antes estaban lejos de Dios, ahora están cerca de Dios. Personas que antes no tenían a Cristo en sus vidas, ahora tienen a Cristo en sus vidas. Algunas tienen unos dones espirituales, algunas personas tienen otros, pero al final del día todos tenemos dones espirituales. Acuérdense que el corazón de Dios está con los perdidos, y lo que Dios anhela es traernos a sus pies. Cuando alguien predica todas estas barbaridades, yo pienso que está esclavizando a las personas con un tipo de doctrina que no es bíblica, con un tipo de doctrina que no está enseñando el amor de Dios y su justicia, porque Dios es amor y es justicia. Entonces, el creyente maduro, el que vive, el que honra, el que obedece y el que ama a Dios, ha entendido que al final del día no importa si oras o no oras en lenguas, lo que importa es que tengas a Cristo en tu corazón, que hayas nacido de nuevo, que confieses con tu boca y que creas en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Al final del día, el amor es lo que va a vencer y seguirá venciendo. Por cierto, el cristiano maduro ha experimentado la llenura del Espíritu Santo. El orar en lenguas, por lo tanto, es irrelevante. El orar en lenguas, que es un don espiritual, no tiene por qué dirigir la vida del creyente. Por el contrario, debe ser dirigida por el que da ese don y el que da todos los dones. Estoy hablando del Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu Santo es quien da a cada uno conforme a su voluntad y reparte sus dones y talentos, y no todos van a orar en lenguas. Si es que usted cree que todavía se ora en lenguas. Habiendo dicho esto y habiendo entendido que los dones del Espíritu Santo son dados conforme a su voluntad, llegamos a la sección y al final de la enseñanza, llegamos al fruto del Espíritu. Me hubiera gustado tener más tiempo, me hubiera gustado desarrollar más esto, que tuviéramos más tiempo, pero como siempre el tiempo nos restringe. Entonces, vamos a esta sección llamada el fruto del Espíritu. Y una observación: la Biblia le llama el fruto del Espíritu en singular, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando las personas que han dejado atrás su vida pecaminosa, el viejo hombre, han nacido de nuevo y han sido adoptadas por Dios y se convierten en hijos e hijas de Dios, dan un fruto en el cual se ve amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza. Eso está en Gálatas 5, 22 y 23. Y quiero que note que es un solo fruto que viene del mismo paquete. Quiero que note que no son los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Y no sé si ha conocido a cristianos con estas características. Personalmente sí, he conocido muchos. Son personas increíbles, maravillosas. No oran en lenguas, muchos de ellos, pero tienen el fruto del Espíritu Santo. No tienen un don espiritual, como es el de orar en lenguas, pero son personas que están llenos del Espíritu Santo. Entonces el fruto del Espíritu nos deja ver que las personas que tienen estas cosas son personas que caminan con Cristo, que aman a Dios y que tienen comunión con el Espíritu Santo. Y no tengo duda que estas personas han sido llenas del Espíritu Santo, porque si han sido llenas del Espíritu Santo, por consiguiente dan el fruto que es el fruto del Espíritu. Se me hace bien interesante esta parte de la Escritura, porque se enseña que hay el fruto del Espíritu y hay obras de la carne. Si le pone atención a esa parte de la Escritura, si lo leyó previamente o si lo ha leído, ese Gálatas 5. Entonces, las obras de la carne, esas sí son muchas y van en plural, pero el fruto del Espíritu es uno, va en singular. Y aquí va la pregunta: ¿alguna vez usted ha visto un árbol de limones sufriendo por dar limones? Imagínese un limón plantado bien frondoso que tiene la capacidad de dar muchos limones. Imagínese que el árbol un día dice: tengo mucho problema, tengo mucha dificultad para dar un limón. ¿Alguna vez ha visto algo como eso? Sí, cuando está lleno de plaga. Cuando está lleno de plaga, muy buena analogía. Pero en general ese árbol fue diseñado por Dios para experimentar o para dar los limones. Creo que esa plaga también pudiera ser compararse en el cristiano, el fruto que da cuando le alimenta la carne. Es como una plaga, realmente te llena. Entonces, en otras palabras, a lo que voy con este ejemplo que complementó la hermana Janet, es que el árbol en su momento va a dar su fruto. El árbol de lo que sea, de naranja, de aguacate, de limones. El cristiano en su momento también va a dar su fruto, el fruto del Espíritu, y esto se obtiene a través de caminar con Dios, a través de tener compañerismo con Dios, y obviamente esto se ve en alguien que le ha dado su vida a Cristo, alguien que tiene comunión con el Espíritu Santo, y ese alguien usualmente no es alguien que alimenta la carne y las pasiones, por el contrario, ha cultivado la vida espiritual. En conclusión, los hijos de Dios dan el fruto de Dios, el creyente da su fruto. Esto es algo que Dios hace y que el creyente experimenta. Así como técnicamente un árbol no tiene que sufrir por dar su fruto, el creyente, el Hijo de Dios, no tiene tampoco por qué sufrir por dar su fruto. En su tiempo lo va a dar. Gálatas 5:1 dice así: estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amados hermanos, no podemos como creyentes dejarnos esclavizar por doctrinas de hombre que dicen que no existen los dones espirituales o que todos deben orar en lenguas. No se puede, hermano. Tenemos que vivir en lo que dice la Biblia, que es la doctrina bíblica. No se puede, pues, y no debemos dejarnos esclavizar de lo que dicen que los dones espirituales no existen o no están activos. No se puede tampoco. Tampoco se puede uno dejar de esclavizar por el pecado. Vivir en el Espíritu es libertad y es vida, y vivir en Cristo es el Espíritu. Entonces me gustaría que termináramos con esto. Me gustaría que todo aquel que quiera orar conmigo se ponga de pie. Entonces póngase de pie y vamos a orar. ¿Qué es lo que vamos a orar? Primero vamos a darle gracias a Dios por los dones y talentos que le ha dado a todos nosotros. También le vamos a dar gracias por la libertad con que Dios nos ha hecho libres en Cristo. Y también vamos a darle gracias por los frutos, el fruto del Espíritu. Y vamos a darle gracias a Dios por sus misericordias. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tus múltiples misericordias. Te doy gracias, Señor, porque has enriquecido a tu iglesia con muchos dones y talentos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas. Te damos gracias, Señor, porque no haces acepción de personas. Te pedimos, Señor, que nos enseñes día a día, noche tras noche, semana tras semana,
que nos enseñes acerca de la doctrina bíblica, donde están todas tus verdades. Te agradecemos por los dones espirituales, te damos gracias por los que administran, por los que sirven, por los que trabajan, por los voluntarios, por los que oran, por los que predican, por los que enseñan, por los que a través de la oración haces que las personas sean sanadas. Te damos gracias, Señor, porque caminar con Cristo y caminar en el Espíritu es algo bonito, es algo delicioso y es algo que nos llena y que nos edifica. Te pido que traigas claridad a tu iglesia en términos de doctrina, para que no se vayan a un extremo ni a otro, que simplemente tu iglesia, Señor, viva en la doctrina bíblica que está en la Escritura. Y te damos gracias porque tú estás en control, te damos gracias porque tú eres el Dios del amor, te damos gracias porque nunca has desechado a nadie ni haces excepción de personas. Te bendecimos, Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de irnos, ¿pueden tomar su lugar antes de irnos? Vamos a tener Santa Cena. Como siempre, la comunión, la Santa Cena, está abierta para todos. Lo único que pedimos es que entiendan lo que estamos haciendo. Lo único que pedimos es que usted comprenda lo que es la Santa Cena. Y con la Santa Cena recordamos al Señor Jesús, recordamos que vino, que murió por nosotros, pero también recordamos que va a regresar. Y recordamos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, le voy a pedir a todos aquellos que quieran participar de la Santa Cena que hagan una línea aquí y vamos a empezar con el pan. Entonces, todo aquel que quiera participar, adelante, por favor. Venga a la Santa Cena. A ver. Bueno, entonces, hermanos, la noche en que el Señor Jesús, la noche anterior a cuando iba a ser entregado, Él tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y les dijo: tomen, este es mi cuerpo, comamos, hermanos, y recordemos al Señor Jesús que murió por nosotros y que va a regresar. De la misma manera que hicieron la línea por el pan, ahora os voy a pedir que hagan esa fila. Venga, póngala. Hermanos, la Escritura dice en Marcos 14, 23 y 24 que tomando la copa el Señor Jesús y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos ellos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Hermanos, el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz por nosotros para perdón de pecados. Recordemos lo que hizo y recordemos que Él viene pronto. Bebamos. Voy a invitar al grupo de alabanza que venga y que nos dirija en una alabanza
más para terminar el servicio. Vamos a cantar, hermanos, esta última alabanza del día de hoy. Jesús es mi todo. Todo se resume en que Él es nuestro todo, nuestra fuerza, y que sea Él quien nos llene de su amor, de su palabra cada día.